Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de Alcanza el éxito. Elige un posgrado de Uniandes en la Facultad de Jurisprudencia. Programas de maestría en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Criminología. Una maestría Uniandes hace la diferencia. To the height of your dreams. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El presidente de la República ha firmado el decreto 861, mediante el cual se autoriza de manera excepcional la delegación de la iniciativa privada de la ejecución del proyecto, del diseño y de la construcción y operación de una refinería de alta conversión en la región costa. Con esta decisión gubernamental se terminaría el monopolio estatal en la producción de derivados de alta calidad. Ahora el sector privado también podría intervenir en este aspecto. Este es un primer tramo, la convocatoria a la que nos referimos, y pretende receptar expresiones de interés. No es el momento de ofertas técnicas ni económicas. La refinería de Esmeraldas produce el 40% de la demanda nacional, por lo tanto el 60% restante es importado. Un primer debate que ha surgido tiene que ver con el lugar, con el sitio en el cual se debe construir una infraestructura como la señalada. El tema tiene que ver con una disputa entre Manabí y Esmeraldas. Mientras este punto provoca expectativa, claro, hay otros anuncios controversiales. Por ejemplo, la declaración del consejero presidencial Cuesta, que plantea cerrar la refinería de Esmeraldas por la alta contaminación que produce. Por cuerdas separadas se habla de concesionar la administración de dicha refinería para optimizar los recursos y procesar una gasolina de mejor calidad. Pues bien, estos son los temas que vamos a tratar esta noche aquí en el estudio central de Teleamazonas. Quiero agradecer la participación de los siguientes invitados. Nos acompaña aquí en el estudio el ministro Carlos Pérez. Carlos Pérez es ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Nos acompaña también René Ortiz. René Ortiz fue ministro de Energía. Gracias también la participación de Luis Calero, experto en temas petroleros. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Actualmente el país tiene 3 refinerías, la más grande, la de Esmeraldas, con capacidad de procesamiento de 110,000 barriles diarios de crudo. También se encuentra la planta de La Libertad, ubicada en la provincia de Santa Elena, con capacidad para 45,000 barriles diarios. Y finalmente, la planta de Shushufindi en la provincia de Sucumbíos, con capacidad de 20,000 barriles diarios. Sin embargo, esto no alcanza a cubrir los requerimientos de combustibles del país, ni en cantidad y tampoco en calidad. Pese a que el Ecuador es exportador de petróleo, es deficitario en la producción de gasolinas para el consumo interno, por lo que regularmente importa derivados desde el exterior. El año anterior, por ejemplo, se destinaron 3.925 millones de dólares para cubrir este tipo de importaciones. En el complejo refinador de Esmeraldas, el más importante del país, se produce el 62% de los derivados. El resto provienen de las otras 2 refinerías. La planta de Esmeraldas además produce asfalto, que se usa para la construcción y mantenimiento de vías. De allí su importancia. Sin embargo, hoy se pone sobre la mesa la necesidad de construir una nueva refinería. También el gobierno ha hablado de concesionar el centro refinador en Esmeraldas e incluso se ha mencionado la posibilidad de cerrar la planta, pero aún no hay ningún anuncio concreto. Gracias, Belén. Vamos a empezar. Voy a dar la palabra al doctor Calero para una pregunta de orden general que nos permite ubicarnos un poco. Este momento, toda la gasolina o el combustible que se expende, que se genera en el país, es manejado por un monopolio, el Estado.
¿Hay la posibilidad de liberalizar aquello? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y un gusto compartir con el ministro Pérez y con René Ortiz. Mira, yo no diría que existe un monopolio. El sector de comercialización de derivados del petróleo tiene componentes privados casi en todas las fases, casi en todas las actividades. Basta ver los comúnmente denominados gasolineros o distribuidores de más de 1.100 gasolineras que hay en el país. Las 1.000 por lo menos son de carácter privado. Bueno, pero esa gasolina que ellos venden es vamos a eso. Encima de estas, compañías que expenden los derivados están unas denominadas comercializadoras, que es otro eslabón. Estas comercializadoras, con excepción de Petrocomercial, que sería la única estatal como comercializadora, existe una docena más, por lo menos, de comercializadoras. Y eso que no incluyo unas 10 más para el gas, de distribuidoras de gas. Insisto, Luis, a la final todas van a llegar al Estado. Voy a llegar para allá. Entonces, en la siguiente parte de la cadena está la abastecedora, que es Petrocomercial. Esta se abastece ¿de dónde? Se abastece de lo que producen localmente 3 refinerías, no solo la de Esmeraldas, y las 3 tienen una capacidad nominal de procesamiento en el orden de los 175,000 barriles diarios. Pero se importa, lo que somos deficitarios se importa. Pero aquí hay que hacer una acotación fundamental porque he escuchado en múltiples ocasiones, en varios sectores, especialmente en los sectores empresariales que reclaman mayor participación, mayor presencia del sector privado. Mira, la importación de derivados del petróleo es factible que lo haga cualquier persona natural o jurídica en el país. No está vedado para que ninguna persona pudiera importar derivados del petróleo. Puede hacerlo quien quiera. Lo hace Petroecuador. ¿Y por qué no lo hacen el resto de comercializadoras? ¿Podrían hacer, dice usted? Los que están autorizados, los artículos 68 y 70 de la Ley de Hidrocarburos les habilitan total y absolutamente. Las razones podríamos considerarlas más luego para no monopolizar el uso de la palabra. La idea para entender claro, o sea, y hablemos con marcas porque no es un delito aquello, pero decir, por ejemplo, Móvil podría importar su propia gasolina. Puede importar. La Primax podría traer su propia. Todas las comercializadoras y cualquier persona natural puede importar derivados del petróleo y comercializarlos en el país. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hacen? Va a ser materia de conversación. Gracias, doctor Calero. René, por favor, el tema planteado. No lo han hecho, porque es evidente, hay una intervención estatal. La estatal pone precios, le fija todo, entonces no se puede manejar esto como un mercado. Es decir, la compañía como Movitus se cita, podría importar los combustibles, pero los va a importar a precios internacionales. Tendría que venderlos a precios internacionales en el Ecuador y haciendo un margen como hace cualquier compañía en el resto del mundo. Pero no lo puede hacer aquí. ¿Por qué? Porque está monopolizado el sistema. No estamos hablando exclusivamente del mercado de combustibles. No, estamos hablando del mercado de la industria de refinación. Estamos hablando del mercado de transporte. Estamos hablando del mercado de estaciones de servicio. Estamos hablando del mercado de terminales de despacho y cosas así. Es decir, tanto el retailing como el wholesaling están dominados por el Estado. Pero en estaciones de servicio no, pues, lo que acaba de decir. Pero sí, vamos, la marca Petroecuador como marca está totalmente dominando el mercado porque esa era la política. Y la política significaba, vamos a entrar en el mercado y donde esté, donde sea posible, y así fue. Ahora, por supuesto, ahí están también otras marcas, y está bien. Esto es lo que hicimos como parte del proceso desde la época de Sixto Durán Ballén. Ahí comienza todo este proceso de desmonopolización. Se interrumpe, claro, por la inestabilidad política que se vivió inmediatamente después. El gobierno de Abdalá y todo ese proceso crea una inestabilidad política y detiene, suspende la participación de empresas privadas. Es más, se fueron las más importantes compañías de comercialización del mundo, como Shell, como Texaco, como Bueno, pero eso ocurre en otros países. Uno va a otro país y va a una esquina y ve una gasolinera de una marca aquí, otra acá, otra allá, en el mismo lugar. Ese era el proceso.
el cambio fue formidable durante la administración del presidente. Las gasolineras eran imposibles de bajarse de un vehículo. En muy malas condiciones. Muy mal. Y el resultado fue un excelente paso hacia adelante. Pero después vino el proceso de interrupciones políticas, hasta que en la administración mía como ministro también le doy prioridad al tema de la comercialización en manos privadas. Lamentablemente ahí hay interferencias, el gobierno tampoco vivió una estabilidad, viene la inestabilidad política y hemos vivido este vaivén de situaciones que no ha dejado que el proceso de desmonopolización, que es un proceso no nuevo, esto ya empezó en Europa, las mismas estatales europeas ya ellas se desmonopolizaron, fueron al mercado financiero, porque quiero, y subrayo esta palabra, financiero. El problema de todas estas compañías estatales ha sido financiero. No tienen capacidad financiera, tienen que recurrir al mercado. Ministro, buenas noches. Buenas noches a mis compañeros de panel, doctor Calero, doctor René. Buenas noches. Efectivamente, el doctor Calero tiene razón en el sentido de que no existe legalmente un monopolio. Las empresas están hoy permitidas y las personas naturales permitidas de importar los combustibles que quieran, previa obviamente una calificación que tiene que ser responsable por el hecho de que tienen que tener responsabilidades técnicas, cuidados ambientales, etcétera, etcétera. Pero restricciones no hay. Ahora, lamentablemente no hay la infraestructura o estas empresas no tienen la infraestructura en el país y la infraestructura existente es de Petroecuador hasta los terminales. Es decir, refinación, todo lo que son poliductos, etcétera, todo eso es estatal. Entonces, hasta el terminal llega Petroecuador y de Petroecuador, de esos terminales, sí se abre el abanico ya a las diferentes gasolineras o empresas que hacen ya la distribución a nivel de modo que ese primer embudo es estatal, ese sí es monopolio. Hoy por hoy es sí ya... sin que haya la restricción, o sea, está ahí porque no hay la infraestructura y las empresas privadas que quieran intervenir en eso tendrán que hacer su inversión o alquilar, que es una posibilidad que hemos abierto, alquilar la infraestructura de Petroecuador para almacenar y transportar esos combustibles. Todo eso está legalmente respaldado y está abierto. Han empezado inclusive empresas ya a trabajar. Respecto del mercado, miren, Petroecuador no tiene la mayoría del mercado. Petroecuador tiene alrededor del 25% del mercado. Quien tiene la mayoría del mercado en este momento es Primax, con alrededor del 33% del mercado. Y de ahí en menor escala. Entonces, por ese lado, también el mercado está distribuido entre varias empresas, de las cuales pues están Petróleos y Servicios, es la tercera en tamaño, y posteriormente vienen otras como Terpel, etcétera, que están... Pero yo pensaba que Petroecuador tenía un dominio en el mercado. No tiene. Es lo que se ve un poco las gasolineras en las vías, no tiene. Inclusive, lo que pasa es que Petroecuador sí tiene un dominio en las gasolineras de frontera. Eso fue una decisión que tomó el gobierno nacional anterior para prevenir el contrabando, objetivo que no se ha podido... Bajo este diagnóstico, bajo esta información que usted ha dado, ministro, ¿la propuesta del gobierno es liberalizar aquello? La propuesta del gobierno es liberalizar todo. Este momento nosotros estamos analizando inclusive la posibilidad de vender las gasolineras de Petroecuador. Así, de privatizarlas. De entregar y hacer una venta de esas gasolineras, porque el propósito que se tenía de cuidar el combustible en fronteras por el contrabando no se ha logrado. Sigue fugándose y esperamos que la empresa privada implemente sistemas, implemente controles que nos permitan cuidar esa fuga de combustibles. Pero si el Estado no ha podido, peor las privadas. Realmente yo creo que hubo un control y tengo las estadísticas no a la mano, pero las he visto. A mediados del gobierno anterior, cuando se puso una cantidad de recursos policiales y auditores en las gasolineras, el consumo en frontera bajó.
Antes de las elecciones, por una razón, asumo, política, se retiraron todos esos controles y se ve claramente la tendencia otra vez a la subida de la demanda en frontera. Hoy por hoy ha bajado un poco por el hecho de que nosotros hemos liberado el precio de la gasolina súper. Entonces esa gasolina, por ejemplo, está casi igual que en Colombia. Ya no es atractivo. Ya no es atractiva. Todavía es más barata que Perú y obviamente tenemos el limitante de los combustibles subsidiados, que ese es un problema para que la empresa privada pueda hacerse cargo de la importación de esos, porque el país tendría que compensar ese subsidio que la empresa privada obviamente no va a asumir, y entonces ahí viene el limitante de poder no permitir, sino hacer atractivo para que las empresas privadas también se metan a importar combustibles que luego tengan que venderse a precios subsidiados. Doctor Calero, el ministro ha sido categórico que sí, que está el gobierno en la propuesta, en el plan, en la iniciativa de liberalizar el tema de los combustibles. Bueno, yo tengo que ratificarme en el criterio anterior, está liberado. Mire, es más, las compañías comercializadoras, las empresas comercializadoras, para obtener la autorización, deben justificar la capacidad de almacenamiento que tienen, que puede ser almacenamiento propio o arrendado, y presentan unos contratos, y recuerdo alguna vez haber visto unos contratos de silos, como que sería ese el almacenamiento. Me gustaría que la ARCH, por ejemplo, mañana mismo hiciera una inspección y constatara cuál de las empresas comercializadoras en el país tiene capacidad de almacenamiento para un galón. Pero seguro que tienen, pues. Pero no tienen. Las que están discúlpame. en las fosas que hay en no, cada no, una de esas las son las gasolineras. Las comercializadoras las de otra cosa. Entonces, ninguna comercializadora tiene capacidad de almacenamiento. No ha creado infraestructura en absoluto, René. ¿Para qué va a creer? Ah, sí. Si existe. Claro, sí existe. Pero era condición legal, normativa, que debía justificar tener capacidad de almacenamiento. De tal manera que en este momento, si se les dijese, porque el otro inconveniente obviamente que son los precios, y entonces, si es que estuviesen liberados los precios y les dijésemos, la extra está liberado en definitiva y estamos a precios internacionales, ¿por qué las compañías comercializadoras no importan extra? Entonces, este momento, utilizan almacenamiento, toda la infraestructura de Petrocomercial o de Petroecuador, y obviamente que no pagan nada por eso. El ministro dice, a futuro podrían utilizar previo el pago de una tasa, y esto ya significaría costos para ellas, y habría que solucionar definitivamente el problema de los precios subsidiados. Entonces, solucionar ese problema, viene lo otro, lo logístico. No sé en qué tan corto plazo las compañías pudiesen crear infraestructura, y no sé la dispersión de cada una de ellas, desde dónde se abastecerían y con qué calidad de combustible se abastecerían, porque unas comprarían a un refinador, a un productor, otras a otro, otras a un trader, en distintas condiciones, distintas calidades. Y entonces para cada una de ellas debería tener Petrocomercial también un segmento de almacenamiento, el transporte comercial. Es decir, hay un problema logístico grave que yo lo veo. Que el tema o la responsabilidad de esto, o la imposibilidad de que se pueda resolver esto, obedece a que las empresas privadas no han cumplido? Las empresas comercializadoras. Las empresas comercializadoras. Así es. Ministro. A ver, al momento, obviamente, las empresas comercializadoras lo que hacen es una gestión donde ellas tienen una gama de gasolineras que están afiliadas. ¿Propias o afiliadas? Afiliadas a sí, y algunas propias. Igual que lo hace Petroecuador. Entonces ellos lo que hacen es toman el combustible en terminal, en tanqueros, y distribuyen a las diferentes gasolineras. Ese es el proceso hoy en día. No existe un almacenamiento intermedio. Yo desconocía, y tengo que reconocerlo, que había esa obligación de tener almacenamiento propio o alquilado, pero en el futuro va a tener que darse eso si es que Petroecuador libera, o más bien dicho, si es que hay interés de las empresas de importar combustibles. Una cosa que sí hay que tener en cuenta es que el país tiene que garantizar que se cubra la demanda de los combustibles en el país. No puede haber desabastecimiento. Hoy por hoy Petroecuador es quien maneja eso, es quien importa y se asegura de que haya suficientes combustibles en el país para la distribución. El rato que nosotros liberemos esto, más bien dicho, que haya el interés de las empresas de importar,
también ellas van a tener que tener un colchón para cubrir las demandas porque hubo un huracán en el Golfo de México y no se pudo traer o qué sé yo. Tiene que tener un colchón y esa que nos permita tener esa soberanía energética para distribuir en el país. Déjeme hacerle unas preguntas elementales. O sea, si yo quiero importar este momento combustible, lo puedo hacer, atendiendo a lo que dice el doctor Calero. Usted va a la ARCH, se califica con los requisitos que tenga y lo puede importar. ¿Y el precio? ¿Yo puedo poner el precio que me dé la gana un poco? En la super, sí. Ya. En la extra, en la eco y en el diésel, hoy por hoy están fijados los precios por el Estado ecuatoriano. Entonces usted se ve obligado a vender en ese precio. Eso hace que las privadas no puedan importar, o si importan, el Estado tendría que reconocerles el delta que exista entre el precio de subsidio versus el costo que ellos tengan. Por favor, René, con usted terminamos esta parte de las comercializadoras, de las distribuidoras de los combustibles, por favor. Pues en este contexto uno puede observar con claridad que el sistema no está funcionando, ni como monopolio, ni como mercado libre. Ninguna de las dos formas. Entonces, esta ambigüedad con la que se maneja el sistema de comercialización, de transporte, de almacenamiento, de refinación, etcétera, no es una actividad atractiva para hacer negocios privados. Y porque además puede estar escrito en la ley, como está escrito muchas cosas. Vea usted la ley de reactivación económica que tenemos nosotros manejada desde hace 2 años con el gobierno actual, y no se produce nada porque no existen las condiciones. Igual ocurre en el mercado de combustibles y en el mercado de refinación. No hay las condiciones para que pueda hacer este tipo de importaciones, porque dice claramente el mercado de la super está liberado. Sí, pero la super es un segmento tan pequeño que no le hace atractivo a nadie. Peor comprar en el mercado internacional, dice, es como pedir, véndame un real de combustibles super, cuando la gente compra por millones. No, pues entonces evidentemente le va a salir muy caro, va a haber mucha crítica interna diciendo que la compañía que hace esto está cobrando demasiado. No, pues eso es lo que es el motivo de la oferta y la demanda. Entonces, en el marco de esa ambigüedad, evidentemente, en mi opinión, el decreto 861 le abre una posibilidad espectacular para que finalmente el Estado ecuatoriano emprenda en un verdadero mercado de combustibles libre, abierto, competitivo, de alta calidad, que tampoco le hemos tocado la calidad, ¿no? Y también en la refinación. Y por eso también es posible que lo que decía la ley, pero no se ha hecho, que se pueden construir refinerías. Claro que se puede. Pero verá, le explico. Sí. Se podían construir oleoductos. Eso sí hicimos. Durante mi administración se hizo. Ahí comenzó, finalmente se firmó el memorándum de entendimiento y tenemos un oleoducto de crudos pesados que es un contrato de autorización. Y ya se va a terminar. Y cuando termine va a pasar a manos del Estado. Es decir, funcionó el sistema. Sí funcionó. Ok, vamos a hacer una pausa, René, porque la segunda parte del programa es justamente analizar el tema de la refinería. Con este escenario que han señalado nuestros panelistas, ¿se justifica la construcción de una nueva refinería bajo el esquema propuesto por el gobierno? Eso vamos a tratar entonces en un instante. El pasado 27 de agosto, el presidente Lenín Moreno firmó el decreto 861, mediante el cual autoriza de manera excepcional la delegación a la iniciativa privada la ejecución del proyecto de diseño, construcción y operación de una refinería de alta conversión en la región Costa. Las autoridades han aclarado que no se trata de una licitación, pues las empresas privadas interesadas deberán participar con su propio capital y bajo su riesgo.
Incluso se ha dicho ya que existen 6 empresas extranjeras interesadas. Una de ellas y de las que más se ha hablado es de Ingeniería y Construcciones Coliseum S.A., dirigida por el mexicano Bulmaro Delgado. También se encuentra la empresa British Petroleum, Shell, además otra empresa mexicana, una firma francesa y también una firma suiza. La refinería costaría 6.000 millones y debería tener capacidad de entre 100.000 a 300.000 barriles diarios con calidad Euro 5. De las declaraciones oficiales se desprende que el modelo sería que la refinería podría exportar su producción, pero el Estado tendría la prioridad de compra. Aún resta esperar que se definan los procedimientos y se determine la modalidad de delegación. Bien, vamos entonces al segundo segmento del programa. Voy a dar la palabra al ministro para que nos explique algo de lo que ha dicho ya Belén. ¿Por qué? ¿Para qué es necesario el decreto 861? Sí, el decreto 861 lo que hace es delegar a la empresa privada la inversión para la construcción de este proyecto, operación del mismo. Entonces, el Estado ecuatoriano no tiene la capacidad financiera para meterse en este tipo de proyectos. De esta manera, nosotros lo que hemos pedido a través de un boletín de prensa es que las empresas interesadas se inscriban y para ello deben entregar una documentación que permita validar su capacidad técnica y su capacidad económica, inclusive la licitud de fondos. De esta manera nosotros haremos una lista corta para asegurarnos que tengamos empresas serias que puedan hacer esta inversión en un proyecto tan crítico como el país. Como se dijo, no es un concurso, no es una licitación, es simplemente como cualquier inversión aquí en el país. Usted desea construir una fábrica, saca todos los permisos necesarios, ambientales, etcétera, y en base a eso el gobierno nacional autoriza. Algo similar a lo que se hizo con los OCP años atrás, en donde la empresa privada vino e invirtió previa a la autorización del gobierno. Y ya la empresa verá si su negocio es o no es rentable. De esa manera el Estado se deslinda de cualquier responsabilidad y lo que sí hará es verificar a través de los organismos de control la calidad de los combustibles que nos entreguen, obviamente todo este asunto ambiental que será verificado por el Ministerio de Ambiente para evitar contaminaciones, etcétera. Actuaremos como un entes de control, como se hace normalmente en cualquier inversión que se realice aquí en el país. Ahora, se decía en la presentación que el excedente es el que se puede exportar. O sea, primero tiene que atender el consumo local, la demanda local. Sí, va a depender de la capacidad de la refinería. Si se hace una de 100.000 barriles, básicamente la mayor parte se va a quedar aquí en el país porque esa es la demanda actual que más o menos nosotros importamos. Si se hace de 200, quedará un exceso, si se hace de 300 y conforme la demanda de Ecuador siga creciendo, más de ese combustible se va a quedar en el país. Lo que también vamos a pedir a la empresa para garantizar los precios y que no haya un impacto en la economía de los usuarios es que nosotros vamos a comprar la gasolina FOB Ecuador, pero al precio de Golfo de México, que será el referencial que hoy usamos. De esa manera, inclusive, al estar acá la gasolina, ya nos ahorramos el transporte de traer la gasolina desde el punto de compra, que en este caso es del Golfo de México, y le pondremos esa condición que nos vendan a precios internacionales como referencial el Golfo de México. ¿Y la calidad que usted decía? Por supuesto, la calidad está determinada, que tiene que ser una calidad al menos Euro 5, que ya todos los países, a excepción de 2 o 3 en América Latina, no se diga en Europa y en otros países, ya la tienen. Nuestros vecinos de Colombia, Argentina, México, Uruguay, etcétera, todos esos países ya tienen gasolinas de Euro 5 y nosotros todavía no tenemos eso. Ok. Suena interesante, doctor Calero. Bastante interesante. A ver, ¿cuáles podrían ser las observaciones que usted tenga? A ver, yo he sido crítico del decreto. Existen cuestiones de forma y de fondo. No voy a insistir mucho en las cuestiones formales, pero sí debo decir que se trata de un decreto que declara la excepcionalidad de un posible proyecto. Porque el proyecto como tal lo configurará y lo propondrá la empresa que finalmente sea no digamos escogida o seleccionada, porque no es un proceso de selección en el licitatorio. Y ese es otro de los elementos que se incluyen en los considerandos del decreto
normas relacionadas con la licitación y con los concursos. Como si fuera una licitación. Como si fuera, como el Código de la Producción, como la propia Ley de Hidrocarburos. Digo, existen contradicciones de esa naturaleza, pero para mí es esto de que se declare la excepcionalidad de un posible proyecto. Yo me he puesto en un escenario el pesimista. Pongamos que ninguna empresa presente interés. ¿De qué sirvió declarar, no es cierto, esta excepcionalidad de un posible proyecto? Entonces, para mí, de llegarse a concretar una oferta, una propuesta técnica, económica adecuada que convenga al interés nacional, el presidente procede en función de eso, del análisis técnico, del análisis económico, de la conveniencia nacional, procede a declarar como excepcional la delegación al sector privado de esto. Mientras tanto, no. Bien, digo, eso en lo formal. No voy a insistir a redundar en 5 páginas de considerandos, no. Pero mira, en lo de fondo, ahí, ministro, usted me puede ayudar. Yo sí creo que deberíamos estar muy claros si esto se inscribe, esta posible nueva refinería, se inscribe dentro de una política energética, de una política ambiental, de una política económica, de una política fiscal. No sé en qué marco se inscribe esta nueva refinería. Porque mire usted, solo hace unos minutos estuvimos conversando de la tal liberación de la importación de combustibles. Y acá estamos hablando de una nueva refinería para que satisfaga la demanda interna. ¿Sí? ¿En qué queda la liberación para la importación de derivados para las empresas? Porque sí, esa es una refinería privada que sí va a poder vender. Pues, sí, pero ahí no necesitas liberar para importar, que era el esquema que estábamos conversando hace un momento. Entonces, a eso voy. Vas a crear una condición de mercado nueva acá, que de igual manera tendrá que estar atado al problema que hablábamos inicialmente, los subsidios. Porque esta empresa, y con mayor razón que tenga que hacer una amortización, una refinería nueva es distinto de una refinería vieja que ya ha amortizado la mayor parte de sus inversiones. Esta tendrá que recién comenzar a amortizar sus inversiones y entonces sus costos posiblemente sean mucho más altos que lo que es una refinería vieja. Entonces ahí van a existir este tipo de problemas, pero vamos a ir exactamente al mismo. Mientras no se liberen los precios de los combustibles, mientras no se eliminen subsidios, el Estado tendrá que comenzar a asumir mayores subsidios. Y entonces ahí entra lo que yo decía, ¿cómo se enmarca dentro de una política fiscal esto? Si por un lado estamos queriendo eliminar subsidios, estamos queriendo reducir déficit, y por otro lado pretendemos la construcción de una refinería que va a costar, va a significar mayores egresos para el fisco. Entonces ahí es cuando yo no entiendo mucho el asunto. Ministro. Sí, a ver, yo creo que cumple al menos 2 de las premisas que el doctor Calero mencionó. Una, en la política fiscal obviamente va a significar un ahorro para el país. ¿Por qué? En el costo de venta de combustibles, el 95% del costo que nosotros proponemos para la venta en terminal es el costo del combustible importado. Es el 95%. El costo de refinación más el costo de transporte más el costo es apenas el 5%. Y tenemos los números para probar eso. Si yo a ese costo de importación lo tengo ya aquí en el país y me ahorro el costo de transporte, entonces para el usuario va a haber una reducción. El costo de transporte es importante. Entonces, ese es un beneficio fiscal. Luego tenemos la parte ambiental. Estamos exigiendo que sean refinerías de alta conversión, refinerías que tengan pocos residuos, refinerías que cumplan con especificaciones al menos Euro 5, que eso ataca al problema ambiental de la calidad de combustibles. Más aún que ya los vehículos que se fabrican hoy ya requieren de ese tipo de combustibles. Yo me he reunido con los importadores de autos y ya me dicen, vea, ministro, ¿cuándo va a tener ese combustible? Porque no puede importar camiones que usan diésel, que no tengan norma Euro 5 o 10 partes por millón versus 150 que ustedes tienen hoy en el país. Entonces, ese es un asunto. Y la parte de subsidios, obviamente, mientras existan los subsidios, nosotros al inversionista, para que amortice su inversión, tendremos que pagarle precio internacional y el país tendrá que asumir el delta comparado con el precio de venta. Los subsidios no se han tocado en la extra, no se han tocado en el diésel, entonces tendrá que existir un mecanismo de compensación para el inversionista, porque obviamente no puede
él asumir el costo de la decisión del país de mantener los subsidios. Muchas gracias. Yo creo que, como señalaba, este decreto sí le da la oportunidad al país de un futuro diferente y mejor. Claro, una refinería, una construcción, una inversión, se asume que es a riesgo completo. Es decir, el Estado no interviene con absolutamente nada. Es más, ni Petroecuador interviene en el proceso. René, una interrupción. ¿Y es un buen negocio para el inversionista? No sé, es el riesgo de él. ¿Por qué? Porque el negocio es, los precios suben, hace dinero. Los precios bajan, pierde dinero. Esto ocurre en el mercado, este es el mundo real, subir y bajar. Lo que pasa es que nosotros, desafortunadamente en el Ecuador, no hemos podido vivir esa realidad de mercado, porque siempre ha estado el Estado metido en el tema como Estado empresario y unos gobiernos con una mayor fuerza de Estado empresario, otros gobiernos con una menor fuerza, pero la verdad es que no nos han dejado vivir una realidad. Ha sido una ficción y por eso es que cuesta. Alguien tiene que pagar y pagamos los mismos con los impuestos. Claro, entonces, pero la tesis... si hay una inversión de 6.000 millones, es porque vas a sacar... Claro, por lo el menos inversionista está corriendo con ese riesgo. Y entonces asegura el inversionista que los precios del petróleo, en primer lugar, van a crecer al futuro. En segundo lugar, que los precios de los combustibles podrían aparejarse con ese mismo crecimiento de los precios del crudo. Esa es la expectativa, así se corren los modelos económicos. Ahora, todos los modelos económicos tienen procesos de corrección, porque si ha ocurrido como el huracán actual, imagínese desembocando como el Katrina en 1985, que destruyó toda la capacidad de refinación en el Golfo de México, particularmente en el estado de Texas. Bueno, todas esas circunstancias son parte del riesgo. Esto es lo que nosotros asumimos. Petroecuador no debería estar en el riesgo. Fue un error, y se lo dijo a la administración del régimen anterior, que Petroecuador incursionara en esto y ve el resultado. Bueno, pero no era un qué error resultado porque tan tenía garantizado desastroso. el mercado, era un monopolio y por lo tanto no corría riesgos. También, gracias por la respuesta, Andrés. Es decir, eso no es riesgo, no hay ningún riesgo. Era un gasto dispendioso, improvisado, que terminó inclusive con corruptelas, imagínense usted. Entonces, estamos queriendo mirar a futuro, porque esto es a futuro. Sí. La situación actual sigue siendo la misma. La compañía Petroecuador le cuesta al Estado ecuatoriano 4.200 millones este año. 4.200 millones de dólares. ¿Para qué? Para que importe unos combustibles que no producimos aquí. Mezcle con unos combustibles que no están en norma. René, y le cuesta al Estado 4.200 millones de dólares. Esa es la operación. ¿Y cuánto genera? ¿Cuánto produce? Produce pérdidas. Porque le cuesta los 4.200. Claro. ¿Por qué? Porque si es que vamos a ver, vamos a empezar por esto. ¿A cómo recibe Petroecuador el crudo para refinación interna? O sea, recibe a $20, aunque nosotros hoy estamos corriendo los modelos ya a $53 para... Esa es la respuesta correcta. Entonces, ahí hay una pérdida clarísima de $40 si es que el precio está a $60. A ver, doctor Calero. El de crudo. No, termino con mi análisis. Entonces, esta perspectiva de futuro evidentemente tiene un carácter técnico, tiene un carácter financiero y tiene un carácter legal. La legalidad está plasmada en este decreto. Le dice, vea, todo está contemplado aquí. Se puede delegar al sector privado. No tenemos la capacidad financiera y por eso se puede crear la excepcionalidad. Y ahí está. Y técnicamente no somos capaces, si ya arriesgamos una vez, no puedo arriesgar una segunda vez. Que lo haga la empresa privada. Y ahí está planteada la tesis. Okay. Y yo me voy más tranquilo de esta reunión, porque le escuché al ministro que BP está interesada. Porque a ver, esa es una compañía... un poquito mejor el tiempo. A ver, Luis. Sí, a ver, mira, yo creo que hay que hacer algunas precisiones.
Petroecuador como tal, y hablemos conjuntamente con Petroamazonas, generan para el país más de 10.000 millones de dólares al año. 4.000 millones en venta interna de derivados y más de 6.000 millones en exportación de crudo. Más de 10.000 millones de dólares. Primera aclaración. Segunda aclaración. El presupuesto de Petroecuador, para el año pasado fue 1.100 millones de dólares para atender todas las fases: industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización. Por favor, 1.100 millones de dólares. No han sido 4.000 millones de dólares, no, René, ese es el por presupuesto, favor. El presupuesto. No, yo te digo, el presupuesto es revisado cifras ayer. 4.200 para poder decir, por favor, son 1.100 millones de dólares. Son 4.100 bueno, según millones. vos, René, está bien, 4.000 millones, según la información oficial que ha entrado a la página web de Petroecuador, son 1.100 millones de dólares. El presupuesto general del Estado entonces, dice 4.200 millones. Vamos al asunto. Entonces, yo creo que con estas aclaraciones... Mira, vendrá posiblemente un inversionista, pero el hecho de que él, entre comillas, arriesgue, no quiere decir que no va a recuperar, pues. Sus 6.000 millones, que para mí no serán 6.000, será mucho más. Para una de 300.000 barriles será mucho más que eso. Él recupera y recupera a través del margen de refinación, va a recuperar él. Natural. Y no importa entonces para el refinador el precio del crudo, porque él igual en un mercado liberado traslada al consumidor. El que sufre los vaivenes del precio del crudo es el consumidor. El refinador se margina, su margen, cabe la redundancia, su margen de refinación, y de ahí él, de ese margen, obviamente amortiza inversión, paga costos, gastos de operación y tiene una utilidad razonable, que para eso está el negocio privado. Obviamente que sí. Entonces, ¿quiénes terminaremos pagando? O los consumidores con los precios liberados, o el fisco, si es que se mantienen los subsidios. Y si se mantienen los subsidios, entonces no funcionó. No estoy mezclando. Claro. No. Y si entonces no funciona el tema de los subsidios, la eliminación, entonces desde el punto de vista fiscal es una mayor carga. Porque en este momento hay un subsidio implícito en la producción local. Un subsidio implícito, que no es lo mismo que el subsidio explícito de cuánto nos cuesta importar menos lo que vendemos. Más o menos nos va a dar para este año 2019 unos 1.300, 1.400 millones de subsidio explícito. Pero ese subsidio implícito, que es el de la producción nacional, vamos a perder el momento en el que, ¿no es cierto?, los privados tengan que hacerlo a precio internacional, facturarle al Estado a precio internacional. Y pues cuando hablo del Estado nunca va a perder. Pero por supuesto, y no tiene por qué perder, no está para perder el privado, es un negocio para él. Entonces sí, el Estado va a tener que dedicar de manera explícita mayor cantidad para los subsidios. Doctor, ¿por qué dice que estaba mezclando rapidito? Para claro, terminar? Es que Petroamazonas, que es el segmento que produce crudo, es un segmento súper rentable. Vamos, escuchando al gerente general de Petroamazonas, que nos dice, en promedio nos cuesta $20 producir. Vende a 60 en el mercado mundial. Vamos, ¿dónde hay un negocio de esa naturaleza? Es una maravilla, claro, ¿no? Pero cuando le mezclamos con Petroecuador, que es otra historia, ahí están mezcladas todas estas cosas que hemos conseguido hablar un poco en esta sesión. Sin embargo, el propósito es entender para qué se hace esto. Es para ponernos en el campo real, porque lo que se vive es una ficción. Los subsidios no son pérdidas. No puede meterle dentro de las pérdidas. Los subsidios son una dádiva del gobierno y puede también escoger a futuro y decir, por ejemplo, los discapacitados van a recibir el subsidio. Y esto es natural que ocurra en un gobierno, pero no le puede meter a toda la empresa en estos temas de subsidios. Y en ese contexto quiere decir que nos transformamos en un mercado más real. Gracias, René. Ministro, por favor. Sí, a ver, la suma de los presupuestos de Petroecuador y Petroamazonas estuvo originalmente en alrededor de 4.900 millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho unos ajustes y nos ha bajado alrededor de 700 millones de dólares en meses recientes. Por eso está este momento en alrededor de 4.200 Petroecuador más Petroamazonas. Con inversiones, ministro. Con inversiones y operación. Incluido inversiones y todo eso. Efectivamente,
Y por eso es el propósito de juntar Petroecuador y Petroamazonas en una sola empresa en algún momento, y estamos trabajando en eso, porque obviamente Petroamazonas produce el crudo, le entrega a Petroecuador, quien vende el crudo y quien se queda con la utilidad es Petroecuador, porque Petroamazonas no vende el crudo. Pero si miramos, efectivamente hay un superávit importante para el país, que está en el orden de los 10.000 millones de dólares, de lo que producen estas dos empresas para el erario nacional. Y somos gran parte o una buena parte del Producto Interno Bruto del Ecuador, alrededor del 10% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Entonces, efectivamente, somos una industria que alimenta de una manera importante al presupuesto del Estado. Ahora, efectivamente, si hay inversiones, el inversionista va a recuperar su inversión. No son monjitas de la caridad que vengan acá. Lo que nosotros estamos haciendo es proteger al Estado y al consumidor al fijar el precio a un estándar internacional, Golfo de México como referencia, que hoy ya lo estamos pagando. O sea, hoy nuestro referencial es el Golfo de México. Y como dije ya rato atrás, es que nosotros nos vamos a ahorrar en el transporte y por eso viene el beneficio. Entonces, si se dispara el precio del petróleo a nivel internacional, por lo que sea, y efectivamente sube el precio referencial en el Golfo de México de combustibles, obviamente va a tener un impacto en el Ecuador y va a tener un impacto fiscal y va a tener un incremento en los subsidios, que efectivamente está en el orden de lo que mencionó el doctor Calero hace un rato. Entonces, queremos controlar dentro de lo posible, porque no es todo controlable, pero al menos usar un referencial para controlar el precio del combustible. Importemos o lo produzcamos nacionalmente, ese es el costo que va a tener el combustible. No se va a disparar porque el señor inversionista aquí quiere recuperar más rápido su inversión y nosotros le vamos a fijar el precio, de tal manera de que no exista esa posibilidad. Y esa será la condición para que ese inversionista venga al país. ¿Qué pasa si no hay interés? Es probable. No sé qué tan probable, pero puede hacer que las empresas digan, vea, no me interesa el negocio en el Ecuador. Ellos harán su análisis económico del proyecto y si hace sentido económicamente vendrán, si no hace sentido no vendrán. Si no vienen y es fallido este proceso, pues seguiremos importando combustibles como lo estamos haciendo hoy y tendremos que seguir alimentando el mercado nacional. Ahí sí me disculpa, ministro, que le interrumpa. Yo creo que ahí caben las otras soluciones, porque estamos enmarcados que como que para solucionar el problema, por ejemplo, de ser autosuficientes en producción de combustibles, la nueva refinería fuese la única solución, y no lo es. No es, entonces habría que, ¿no es cierto?, o por lo menos paralelamente tener el plan B, y es con participación privada en la refinería de Esmeraldas, o que habría que aumentar la capacidad de procesamiento, y no solo de Esmeraldas, y hablo de Chuchupindi, se puede hablar de La Libertad, y mejorar la calidad de los derivados. Y para mejorar la calidad de los derivados, bien podemos comenzar mejorando la calidad de la dieta, con el tipo de crudos. Le digo esto porque el tiempo es fatal. Mire, un técnico de muchos años me llamó a propósito de algún comentario que me dijo, ¿por qué no? Si tenemos crudo de mala calidad, lo vendamos ese y compremos crudo de buena calidad para refinarlo, con las mejoras correspondientes en la refinería de Esmeralda. Es decir, mejorar por el lado de la dieta y mejorar por el lado del procesamiento. Le comento eso. A ver, nosotros manejamos un tablero de ajedrez. Si yo le doy mejor crudo a la refinería de Esmeraldas, dejo de exportar ese buen crudo que tiene un mucho mejor precio. Tenemos ayer, el crudo Napo se vendió alrededor de $4, menos 3 y picos del WTI, y nosotros estamos vendiendo el crudo Oriente por encima del WTI. Entonces el spread ahí es más de $4 entre un crudo y el otro. Entonces, estamos hablando de un crudo de 16,5 versus un crudo de 24, 25 API. Entonces, ese es el cuadro de ajedrez que nosotros manejamos. Dejamos de exportar buen crudo, no le alimentamos a la refinería. Pero, ¿qué es lo que sucedió años atrás? La refinería, de ser una refinería de conversión que recibía crudo de 28 grados por ahí,
se cambió a una refinería de mediana conversión y puede recibir crudos de 26 a 22 grados API para que trabaje en condiciones normales. Hoy la dieta que nosotros estamos alimentando a la refinería es de 24,5 a 25,5 API, que está dentro del rango que hoy la refinería puede recibir. Se buscaría, y estoy de acuerdo con usted, y estamos trabajando en el mes de octubre, saldrá ahí sí la licitación para mejorar las condiciones de la refinería de Esmeraldas. Están listos los TDRs, está listo todo. Inversión privada, que hay varias opciones por ahí, contrato de servicios, etc. Hay varias opciones. Pero la idea es entregar la administración y la operación de esa refinería para que venga un privado y mejore las condiciones ambientales de la refinería, reduzca los residuos que hoy están en el orden del 50% y mejore la calidad de los combustibles a producir Euro 5. No sé por qué no se hizo en la administración anterior, pero yo tuve en mis manos una oferta del gobierno japonés, financiada por el gobierno japonés, por $700 millones para hacer justamente eso. ¿Por qué no se hizo? Y eso es independiente al proyecto de la refinería privada. Van paralelos los dos proyectos. Y después tendremos que trabajar en La Libertad y tendremos que trabajar en Chuchufindi también. Pero prioridad en este momento es Esmeraldas. Hacemos una pausa, tengo que ir a la publicidad. Enseguida retornamos para el siguiente segmento de Hora 25. Bien, estamos por terminar el programa, estamos sobre el tiempo ya y, ministro, dos cosas puntuales. El terreno en donde se podría construir esta refinería privada, por favor. Sí, como ustedes vieron, el decreto habla de que se podrá construir en el litoral ecuatoriano. Tiene que estar pegado al mar. Ese es un requerimiento de cualquier refinería a nivel mundial. Nosotros hemos dejado abierto, va a depender del inversionista el lugar que escoja. Puede ser Esmeraldas, Manabí o Guayas. Principalmente, hay áreas como Monteverde, hay áreas como Esmeraldas. Aromo, lamentablemente, nosotros hicimos todas las gestiones que vienen gestionándose desde el gobierno anterior. Llevamos 8 años tratando de poder poner en marcha el proyecto en el Aromo. No hay interés de los inversionistas, lamentablemente, porque no se escogió el lugar adecuado. Técnicamente no es el lugar adecuado. Entonces nosotros no hemos descartado Manabí de ninguna manera, pero dependerá del interés del inversionista, luego de que haga sus análisis técnicos y económicos, que determine cuál es el lugar óptimo para desarrollar este proyecto. Alrededor de 6.000 millones es la inversión que se piensa. Mire, depende de la capacidad de la refinería que se haga, obviamente. Si es de 100,000 barriles, puede ser algo menos. Si es más de 100,000 barriles, va a ser más de 6,000 millones. Dependerá ya igual del apetito del inversionista. Nosotros lo que exigimos es que sea al menos 100,000 barriles y hasta 300,000, de manera de cubrir el mercado nacional y los saldos sean exportables. ¿La refinería de Esmeraldas, una concesión privada para la administración? Es la entrega de la administración y operación a una empresa privada que venga a hacer las inversiones para mejorar las condiciones de esa refinería. 30 segundos cada uno, una expresión final, por favor. Mira, he leído y he escuchado algunas discrepancias entre autoridades seccionales con respecto a este tema. Yo creo que hay que decir de manera tajante que la competencia sobre temas de sectores estratégicos la tiene el gobierno central. Punto 1. No es problema del municipio, del Consejo Provincial, de ninguna parte. Con el debido respeto y cariño para todas las provincias involucradas, la competencia es del gobierno central. Punto 1. Punto 2. Yo creo que cualquier decisión que adopte el gobierno debe ser en el marco del interés nacional. Y el interés nacional involucra no solamente las coyunturas de corto plazo, sino una visión de largo plazo. El mejor favor que le puede hacer el ministro Pérez al país es dejar consensuando una política para los próximos 20 o 30 años. Y dentro de eso, por ejemplo, el interés nacional, que el ahorro nacional sea utilizado en estos proyectos, que la inversión extranjera sea complementaria a la nacional y que el valor que pudiera dar la industria nacional, el valor agregado, sea considerado, porque no es justo que nos traigan en paquete, nos metan aquí unos fierros y se acabó el problema. René, lo más cortito posible. El proceso de desmonopolización ha ocurrido en todo el mundo. No es una materia que la estamos tratando de implementar en el Ecuador. Ya se dio.
es la participación privada en la industria del petróleo. Se ha dado en Europa y se ha dado en América Latina. Los ejemplos están clarísimos, los resultados son buenos. Entonces, nosotros lo único que tenemos que decir es bienvenida esa manera de llevarnos a la realidad, no a la ficción de vivir con una empresa estatal en donde no se conoce exactamente qué es lo que hace, cuánto cuesta, cómo se transparenta, hay sobreprecios o no hay sobreprecios y finalmente porque esto deriva en corruptelas. ¿Hay que evitar eso? Sí, donde el gobierno logre ser exclusivamente el regulador, el supervisor y el controlador. No esta figura que utilizaba Petroecuador, que tenía dos sombreros. Por un lado era el operador y también decía que era el controlador. A la final no hizo ninguno de los dos papeles bien y el resultado es este. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí en el estudio de Teleamazonas. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25. Con el